¿Qué tal? Buenas tardes, días o noches, independientemente de a qué hora estén viendo esto. Espero que estén teniendo un excelente día. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la histología del sistema nervioso. Está a cargo de su servidor, Miguel Ángel, y de adjunta el día de hoy tengo a Vale. Entonces vamos a comenzar eh, hablando un poquito de unos objetivos que considero que es importante que tengan como en consideración con respecto a todo esto de la histología del sistema nervioso. Y son tres. El primero de ellos es entender la estructura de una célula nerviosa, en este caso una neurona, y un nervio periférico. El segundo sería conocer las divisiones anatómicas del sistema nervioso. Y el tercero, describir los componentes morfofuncionales de la médula espinal. Creo que son como tres puntos mm, que deberían tomar como muy en consideración para cuando estén revisando el tema y que lo puedan complementar con lo que nosotros les vamos a dar y con lo que ustedes están estudiando, ¿vale? Entonces, para comenzar es importantísimo mencionar que el tejido nervioso está compuesto por dos tipos principales de células, las neuronas y las células de sostén o estroma o células gliales. Y como pueden ver desde aquí, desde un principio, existen diferentes tipos de células. Están, por ejemplo, las células de Schwann, los oligodendrocitos, la microglia, las células, bueno, los ependimocitos, los astrocitos, y existen muchas otras que entran en todo este tejido nervioso. Pero de entrada tienen que saber eso. Existen dos tipos de células, que son las neuronas y las células de sostén, células estromales o neuroglía o glía nada más, ¿vale? Y bueno, continuando, tienen que saber que las neuronas son la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Y eso es también muy importante, por eso está subrayado. Y a su vez, estas neuronas tienen ciertos componentes funcionales, tales como el soma o el cuerpo, el axón, las dendritas y también uniones sinápticas. Como se habrán dado cuenta normalmente en las clases que les doy, más allá de que el PDF que se les entrega, perdón por subirlo la primera vez como en Word, el PDF que se les entrega, más allá de ser un resumen, es un complemento a la clase. Em, Esto con la intención de que vean que existen diferentes maneras de organizar la información. Podrán notar que yo soy como muy esquemático. Normalmente soy más como de usar esquemas que de ponerles texto. Pero también, por ejemplo, en los resúmenes les ponemos tablitas o algún, en este caso está una imagen del Kieserbaum. Siempre tengo problemas pronunciando el nombre del libro de histología, que también me parece muy bueno para que vayan viendo más o menos qué tipo de esquemas, qué tipo de imágenes, qué tipo de textos o de recursos les son útiles y con base en ello pues puedan sacar el mejor provecho posible, ¿vale? Y en este caso, en el resumen, viene una tablita que habla un poquito más de cada uno de estos. Pero lo que me interesa que vean es, por ejemplo, aquí tenemos motoneuronas y algo que no se menciona en el texto es precisamente los corpúsculos de Nissl, que se vuelven importantes porque a final de cuentas también forman parte de los organelos u organulos, como quieran denominarlos, de estas neuronas. Aparte tienen su núcleo periplasmático, y pueden ver que aquí también hay núcleos gliales. Eso es importante, pues, porque tenemos que recordar siempre que nada es un concepto aislado, en realidad todo está como interconectado, ¿no? Como lo que veíamos anteriormente con la interconexión de rutas metabólicas. Bueno, pues anatómicamente, bueno, morfofuncionalmente, esto sigue siendo así, esto se mantiene. Sí, es importante entender las cosas estructuralmente, pero también, pues ya, integrarlo, ¿no? Y por eso, al final de la presentación, les voy a poner un poquito de cómo están organizadas estas células. Otra vez, es importante tomar en consideración a los corpúsculos de Nisser porque básicamente nos hablan de retículo endoplásmico rugoso. ¿Y qué se produce en el retículo endoplásmico rugoso? Pues un montón de cosas. Y hablando de las neuronas, pues tienen importancia, por ejemplo, por los neurotransmisores, ¿ok? Y aquí está también una microfotografía, pero no vamos a detenernos mucho en eso, porque pues la verdad es que como médicos no nos compete tanto. Lo que me interesa que vean es que hay distintas maneras de esquematizar a las neuronas. En este caso, por ejemplo, aquí nos hablan de los axones y las dendritas, pero solo otra vez es para mostrarles que hay diferentes maneras de esquematizar la misma cosa.
¿Cuál van a utilizar? La que más les funcione. Y hablando de las neuronas, por ejemplo, aquí nos habla precisamente de cómo está el cuerpo o el soma, de que hay otro tipo de células relacionadas por aquí cerquita. Tenemos el soma, el núcleo, el axón, algunas dendritas, las terminales sinápticas. Y eso es importante porque, pues a final de cuentas, ¿cuál es la función de las neuronas? Comunicar. ¿Comunicarse con quién? Con otras neuronas o con algunos efectores, ¿vale? Y aquí pueden, de nuevo, es otra microfotografía en la cual nos hablan un poquito de los organelos u organulos, como quieran denominarlos, pero solo es como para reiterarles muchas veces que hay diferentes maneras de esquematizar lo mismo. Y aquí lo que quiero que presten atención es que esta neurona se ve diferente a esta. ¿Y eso por qué? Pues porque habremos de asumir o de entender que en realidad existen diferentes tipos de neuronas. También se les hace entrega junto con la clase de una tablita en la cual se habla de los diferentes tipos de neuronas, porque es importante tomarlo en consideración, más excede el tiempo y los fines de la plática explicarles como una por una, ¿vale? Lo que sí es importante es saber que aparte de las prolongaciones, que eso da una clasificación, hay otro tipo de clasificación que nos habla de los tipos de neuronas y nos habla de tres principalmente. Y este como son tres, pues dije, a ese sí es como más lógico que se los explique. Y nos hablan, uno, de las neuronas motoras, dos, de las neuronas sensitivas y tres, de las neuronas de integración o interneuronas. ¿Esto por qué es importante? Esto va a ser muy, muy importante porque nos va a permitir entender o hablar sobre conceptos como aferencias, eferencias e interconexiones. ¿Qué quiere decir aferencia? Bueno, en inglés, aferencia y eferencia tienen como palabras en inglés con las cuales los relacionan. Eferencias los relacionan con E de exit, es decir, que va a salir. En este caso, nosotros lo vamos a relacionar las eferencias con las neuronas motoras, porque son aquellas que van a llevar el estímulo, por ejemplo, en este caso nos habla de una motoneurona, va a salir el estímulo hacia el músculo estriado. De nuevo, si pueden asociarlo con el inglés, está más fácil, porque es E de exit. Y afortunadamente, ah, eferencia de efecto, exactamente, Mayra, gracias. Y por otra parte, el sensitivo es más fácil porque funciona de igual manera en inglés y en español. Aferencia de arrive o de arribar, es decir, que va a llegar, ¿ok? ¿Y eso por qué es importante? Pues porque unos son los que llegan y otros son los que salen. En este caso, lo sensitivo es lo que nosotros sentimos y lo motor es el efecto que se desencadena. Pero eso no queda ahí. También están las interneuronas, que como tal no son aferentes ni eferentes, simplemente hacen la interconexión entre unas y otras. Y con el siguiente esquema espero que quede más claro. Vean, aquí nos hablan, y es importante también tomar en consideración todo lo de el soma, em, las dendritas, los axones, pues porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la médula espinal y en general del sistema nervioso, podemos hablar de una sustancia gris y una sustancia blanca, en la cual una va a estar conformada principalmente por los somas neuronales y la otra por las dendritas y principalmente los axones. Mayra, de casualidad, ¿tú recuerdas si la sustancia blanca es la que tiene axones o es la que tiene somas? La ¿O blanca cuál es es la la que que... tiene axones y la gris es la que tiene los somas. Entonces, como bien nos menciona Mayra, en este caso estaríamos hablando de aquí lo que tiene los axones y lo que tiene, no, lo que tiene los somas está aquí y los axones pues ya es toda esta parte, ¿vale? Y es exactamente lo que nos estaba comentando Mayra. Ahora bien, ¿qué me interesa que se lleven? Esta parte, creo que el esquema habla muy bien por sí mismo. Pueden ver que es un dedo que se está pinchando, está generando un estímulo de dolor y habíamos quedado que eso es una aferencia, es algo que va a llegar o a arribar. Entonces, se recibe este estímulo y en este caso va a llegar al asta ventral. No,
Al El asta asta dorsal. dorsal, al asta dorsal. Sí, perdón. Al asta dorsal. El asta dorsal es en donde se encuentran las aferencias. Va a llegar esta aferencia al asta dorsal y la interneurona, que les comentaba que no es ni una aferencia ni una eferencia, solo hace la comunicación entre unas y otras, le va a decir al asta ventral, ahora sí, una disculpa, oye, hubo un estímulo de dolor y la eferencia va a ser lo que nos va a permitir retirar el dedo por el estímulo de dolor. Entonces, otra vez, la aferencia va a llegar al asta dorsal por una neurona sensitiva, que vean aquí cómo hace relevo en su ganglio, que tiene un ganglio. eh, y una vez que llega a la asta dorsal, por la interneurona, le dice al asta ventral y por tanto a una neurona eferente, le transmite el estímulo. ¿Para qué? Para que nosotros retiremos el dedo. ¿Por qué? Pues porque no queremos sentir dolor, ¿no? ¿Vale? Y eso es como muy, muy importante. Ahora bien, para este punto también eh, es importante mencionar que todo esto que les acabo de comentar es algo totalmente somático. ¿Y por qué es importante esto de somático y visceral? De manera sencilla tienen que saber que nosotros somos conscientes de algunos reflejos, por ejemplo, de este de cuando quitas tu dedo, pues es algo de lo que te das cuenta, ¿no? Porque te dolió y lo quitaste. Pero, por ejemplo, hablando de el sistema gastrointestinal o de algunas otras situaciones, se van a ocurrir situaciones de reflejos similares, pero es algo a lo mejor más inconsciente. Sin embargo, vean que en esta parte visceral no se habla tanto de las interneuronas, lo que sí es que se habla de los ganglios. Oye, Mayra, de casualidad, ¿tú recuerdas qué es un ganglio? Ay, auxilio. Es el conjunto de fibras, me parece, en, Fibras neuronales fuera bueno, del sistema nervioso central, en ¿no? el sistema nervioso periférico. Ajá, sí, esto ya, sí, básicamente es el conjunto de células neuronales en el sistema nervioso periférico, ¿vale? Em, pero aquí sigue ocurriendo lo mismo. Vean, se recibe una aferencia, algo que está arribando o llegando. Aquí, por ejemplo, nos habla de gut, se me fue la traducción, del sistema gastrointestinal o alguna otra víscera, en la cual se recibe la aferencia, va a haber ganglios, y eso es importante que lo tomen en consideración, va a haber ganglios, y otra vez llega, pasa por otro ganglio del asta dorsal. ¿Por qué? Pues porque por atrás se siente más. Entonces, aquí va a llegar y aquí va a ser directamente comunicación, pero en este caso con el asta lateral, y son las neuronas del asta lateral las que van a generar las eferencias de la parte visceral. ¿Para qué? Pues otra vez para generar algún estímulo, ¿vale? Eh, y aquí es importante que tengan en consideración que los reflejos viscerales tienen una parte preganglionar y otra parte postganglionar, ¿vale? Para hablar de las eferencias. Y todo eso, pues si se dan cuenta, está aquí también con el código de colores, solo es explicar un poquito el esquema. Ahora bien, todo esto, les comentaba que la función de la neurona es comunicarse, pero ¿cómo se va a comunicar? Simple, a través de la sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? Como pueden ver en su pantalla, y aquí sí me permito leérselos porque es importante, son sitios especializados para la transmisión química o eléctrica que permite la comunicación entre neuronas o entre las neuronas y otras células efectoras. Y me regreso un poquito. Pueden ver, va a haber una sinapsis, por ejemplo, aquí entre la neurona aferente y la interneurona, entre la interneurona y la neurona eferente, y esta neurona eferente se va a comunicar con un efector, ¿para qué? Para que yo quite mi dedo. Y esto se ve más o menos así. Vean, aquí tenemos, por ejemplo, va el axón, está la terminal presináptica, la terminal postsináptica, de hecho aquí se ve. Aquí sí voy a hacer un poquito de pausa en la microfotografía, porque como pueden ver, el 3 es la membrana presináptica. ¿Y qué son todos estos circulitos que se ven acá, Miguel? Ah, pues debemos recordar que los neurotransmisores viajan o están almacenados en vesículas. Entonces, en esta membrana presináptica vamos a encontrar un montón de vesículas con neurotransmisores.
¿Para qué? Para que entren en contacto con la membrana postsináptica que está aquí esquematizada en el 4. Y obviamente aquí en el 4 pues va a haber receptores para estos neurotransmisores, ¿no? Y aquí nada más nos habla de que pues, por ahí se filtró una mitocondria, ¿no? Pero, ven, aquí está otro esquema en el cual nos hablan un poquito más de esto. Es un esquema más sencillo, pero que sigue siendo igual de funcional, porque nos habla sobre cómo están las vesículas presinápticas en la membrana presináptica y cómo estas se van a comunicar van a viajar estos neurotransmisores por la hendidura sináptica para llegar a los receptores que se encuentran en la membrana postsináptica. ¿Y esto qué va a generar? Simple, comunicación. ¿Cómo se comunican las neuronas? Pues a través de distintos mediadores, ya sean químicos o eléctricos. En este caso, yo les estoy hablando, por ejemplo, de neurotransmisores que entran dentro de los químicos, ¿no? Pero bueno, también es importante eh, hablar de que existen distintos tipos de sinapsis. Y esto en realidad es muy sencillo porque pueden ser axosomáticos, axoaxónicos, axodendríticos o axoespinosos. Y no hay mucho que explicar. Axón, soma. Axón, axón. Axón, dendrita y axón, espina. De cualquier manera, les puse la imagen completa perdón, sigo teniendo problemas porque la verdad es que yo no conocía el Kisserbaum, nunca lo leí. Cuando llevé la materia leí el Garner y el Ross, pero ya que me di la oportunidad de leerlo, la verdad es que tiene esquemas bastante buenos. De nuevo, se los dejé en el complemento o en el resumen, como quieran verlo, y está muy, muy completa la imagen y espero que les pueda ser de utilidad. De nuevo, esto lo hago con la intención de que vean que existen distintos libros, que lo abordan de manera distinta y pues para que vayan dándose la idea de cuál les gusta más y cuál les podría funcionar más, porque eso es lo importante, ¿no? Porque muchos les van a decir, ah, el Ross, y ustedes van a decir, pues es que a lo mejor a mí el Ross no me gusta más el Garner, o me funciona más el Garner, me funciona más el Kisserbaum, y eso es lo importante, a final de cuentas, que les sea funcional. Pero de nuevo, es importante que sepan que existen 4 tipos de sinapsis, que son estas que se esquematizan aquí. Ahora bien, hablando de las células gliales o células de sostén o estroma del sistema nervioso, es importante que sepan que tenemos glía central y glía periférica. Y aparte, hablando, por ejemplo, de un poquito de clínica, deben saber que la mayoría de los tumores cerebrales benignos o malignos son gliomas. Y y ahí va otra cosa. Eh, Glioma, pues básicamente es la palabra compuesta, ¿no? En glia y ioma. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando precisamente de procesos ya sea benignos o malignos, de procesos de tumoración. Y eso es glioma, un tumor de la glia. Y como les mencionaba, pueden ser centrales, por ejemplo, tenemos a los astrocitos, que a su vez se dividen en fibrosos y protoplasmáticos, ahorita vamos a hablar un poquito de esos. Está la microglia, los ependimocitos o tanicitos, los oligodendrocitos, que dentro de los cuales encontramos a las células satélite, y las interfasciculares. Y hablando de la glia periférica, tenemos a las células de Schwann, que son muy importantes, también vamos a hablar de eso. Escogí uno de cada uno de estos para comentarles un poquito. También hay glia periférica asociada a órganos específicos como la teloglia, la glia entérica, las células de Müller y también volvemos a hablar de células satélite. Pero este es otra vez recordando que ya es hablando del sistema nervioso, pero puede ser periférico o central, que a final de cuentas nos reitera otra división de, de todo esto que estamos hablando, ¿no? Del tejido nervioso. Eh, y ya. Hablando un poquito de esto, es importante saber que la glía tiene 4 funciones fundamentales: nutrir, reparar, desarrollar neuronas y aislar. Y ahorita vamos a ver por qué aislar. Pero aparte de esto, quiero comentarles que de nuevo, las funciones son nutrir, reparar, desarrollar neuronas y o aislar. En ningún momento vamos a ver que las células de la glía lleven a cabo la sinapsis. Apoyan a que se lleve la sinapsis, mas no la realizan. Y esto podemos verlo, por ejemplo, con los nódulos de Rambier y las células de Schwann asociadas. ¿Por qué? Ah, pues porque resulta que los nódulos de Rambier, pueden verlo aquí, permiten la entrada de sodio. ¿Para qué? Pues para que se siga llevando a cabo este estímulo que aquí sí va a ser eléctrico
¿Y esto por qué es importante? Ah, pues porque vemos que están las células de Schwann y las células de Schwann se relacionan con la mielina y esto a final de cuentas va a aislar al axón. ¿Para qué? Para que no se pierdan estas cargas. Y va a ser importante que no se pierdan estas cargas eléctricas representadas por el sodio, pues porque al final de cuentas aquí es el estímulo eléctrico del cual les estaba hablando hace ratito, ¿vale? Entonces, en realidad, pueden ver que aquí estamos hablando de una neurona, pero al mismo tiempo de la glía, en este caso, de las células de Schwann, que tienen mucho que ver con la mielina, que nos permiten aislar al axón. ¿Y para qué aislamos al axón? Otra vez, para que no se pierdan estas cargas y a la vez metemos nódulos de Rambier, o el cuerpo es tan maravilloso que inventó los nódulos de Rambier, para que este estímulo siga y llegue hasta su punto de corte, o hasta donde tenga que llegar, pues, ¿vale? Y por eso es importante todo esto, porque si se dan cuenta, en realidad la glía no está realizando sinapsis, sino que está apoyando a que se realice a través de estos canales iónicos de los nódulos de Rambier para que entre el sodio y siga el estímulo eléctrico. Y pues esto está hablando, por ejemplo, de las células de Schwann, ¿no? Pero ocurre una situación similar con los oligodendrocitos. Y ahora bien, resulta que, por ejemplo, hablando de la mielina, existen enfermedades desmielinizantes como el síndrome de Guillain-Barré, que de acuerdo con la OMS, pues decimos que es una desmielinización autoinmune en la cual se encuentran involucradas diferentes células como los plasmocitos, linfocitos y macrófagos, en la cual se genera una debilidad muscular ascendente que conlleva una pérdida de la sensibilidad. Y bueno, aquí nada más de manera burda decir que el tratamiento es inmunoterapia. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues porque resulta que el ir comprendiendo o ir, pues sí, a final de cuentas, comprendiendo todo esto de la anatomía, de la histología, de la fisiología que se les está hablando, pues a final de cuentas nos va a permitir entender los procesos fisiopatológicos de ciertas enfermedades. Y en este caso solo quise meterles el síndrome de Guillain-Barré para que vean que todo esto es importante porque sí tiene aplicación clínica, que a final de cuentas es lo que nosotros como futuros médicos pues nos interesa, ¿vale? Ahora bien, decidí hablarles también de los astrocitos porque resulta que, como les comentaba hace ratito, se dividen en protoplasmáticos y en fibrosos. Y hablando de los protoplasmáticos, es importante que sepan que se encuentran de manera predominante en la sustancia gris, mientras que los fibrosos se encuentran de manera predominante de sustancia blanca. Y hablando un poquito de los protoplasmáticos, pueden ver aquí, este es otro esquema del Kisser-Bond, en el cual, pues la verdad es que yo creo que sí supera al de Ross, porque no solo nos muestra cómo se ven estos astrocitos, sino también que nos habla un poquito de su estructura, de su función y de cómo se relaciona con otras células, tanto de la glía como de las neuronas, ¿vale? Y de nuevo, solo es para irles dando herramientas y que ustedes comparen los esquemas de un libro con los de otro, cómo se aborda la información y con base en ello hagan la elección de qué libro van a manejar. Pero pues este tipo de temas son como muy cortitos o las clases, la intención es hacerlas cortitas, porque más allá de querer explicarles el tema a fondo, pues porque llevamos parciales enteros o semanas enteras de estos temas, es como darles un empujoncito y, y un poquito más de herramientas para que esto sea más sencillo para ustedes. Y ahora bien, les comentaba que al final les iba a hablar precisamente de la distribución de células gliales, porque es importante que tomemos en consideración que todo esto, si bien es importante analizarlo uno por uno, pues a final de cuentas todo esto se encuentra, pues en este caso hablando del sistema nervioso, y el sistema nervioso es precisamente un sistema, no es una unidad, no es un órgano, es un sistema, es decir, que es un compuesto, ¿vale? Y por ejemplo, aquí también nos hablan de la pía madre, que sabemos que forma parte de las meninges que protegen precisamente a nuestra cabezota, al cerebro. La, aparte de la pía madre está la dura madre y la aracnoides, que pues básicamente esas son las meninges, así como de manera muy, muy sencilla, pero me interesa que vean esto que en realidad todo está interconectado entre sí para poder funcionar de manera adecuada. ¿No les parece maravilloso
la estructura y la organización que tiene el sistema nervioso para poder funcionar. Bueno, de cualquier manera, más adelante Uriel les hablará de la fisiología del sistema nervioso central, bueno, en general de la fisiología del sistema nervioso, y espero que todo esto sea de su interés y les sea útil. Aquí les dejo la bibliografía, como pueden ver, hay bastante material en el cual pueden guiarse, pero pues eso sería todo y espero en verdad que todo esto les esté siendo de utilidad. Cualquier duda que tengan, siéntanse libres de contactarme o de contactar a Mayra. Y bueno, esta se va a subir mañana, así que espero que tengan un excelente sábado y un muy buen fin de semana. Y como Mayra y yo acabamos de salir de exámenes, también espero que ustedes ya estén libres de eso y puedan descansar un poquito. Y pues nada, siéntanse orgullosos de todo el esfuerzo que están haciendo. Van a ver que poco a poco van a ir cosechando sus frutos. Eso sería todo. Muchas gracias.